Vamos a ir al libro de Romanos, al capítulo número 7. Y en este capítulo vamos a concentrarnos en la idea principal que este capítulo nos transmite, y la transmite de una manera muy compleja y muy amplia, y es el proceso de santificación en la vida de un creyente. ¿Cómo es que Dios logra que un pecador indiferente, mundano, ignorante, indigno, entre en un proceso sincero de santificación? ¿Cómo es que Dios hace que alguien que es culpable pueda llegar a ser posteriormente una persona que anhela y que busca con sinceridad y con espiritualidad la santidad? ¿Cómo Dios hace? ¿Cómo es que Dios te sacó a ti de ese mundo de ignorancia en el que vivías? ¿Y cómo es que me sacó a mí de ese mundo de pecado en el que yo vivía y nos tiene ahora buscando su presencia? Bueno, el apóstol Pablo nos explica eso en este capítulo, y lo hace de una manera muy gráfica y un poco extraña, francamente, pero que los verdaderos creyentes llegamos a comprenderla por experiencia propia, no solo por lo que dice acá, sino por experiencia propia. Muy bien, yo leo el capítulo 7 de Romanos, y Pablo comienza haciendo aquí una analogía, contando la historia de una mujer que tiene un marido y que después la mujer enviuda. Y luego de esa historia, de esa analogía, más bien de esa historia, él saca una analogía en relación a nosotros, cómo nosotros también morimos y luego nos unimos a otro esposo. Porque esta mujer está casada y su esposo muere y se une a otro marido. Entonces Pablo dice, lo mismo les ha sucedido a ustedes también. Ustedes están unidos a otro marido. Bueno, vamos a leerlo. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Muy bien, hay tres consideraciones que quiero hacer en base a este pasaje. En primer lugar, la descripción que el apóstol Pablo hace acerca de la vida bajo la ley. Segundo, la descripción que él hace acerca de la muerte a la ley. Y tercero, lo que él nos dice acerca de la nueva vida bajo la gracia o bajo el Espíritu. Esos tres aspectos del proceso de santificación están presentes en esta explicación que Pablo nos da acá. Y como les dije hace un momento, él hace uso de esta analogía tomada del matrimonio. Él comienza diciendo: ¿acaso ignoráis, hermanos, porque hablo con los que conocen la ley? Obviamente él estaba hablando con romanos que no eran judíos, sin embargo conocían la ley. Y él dice: ustedes conocen la ley, son romanos, pero ustedes han sido instruidos en la ley, saben de qué se trata la ley, los 10 mandamientos, las exigencias de Dios para con los hombres. Yo hablo con los que conocen la ley, cristianos, que ya tienen una conciencia y un conocimiento de que la ley es la exigencia divina de santidad. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive?
Entonces lo que Pablo está exponiendo acá es que la ley se posesiona de la conciencia del hombre. La ley se posesiona de nuestra responsabilidad, es decir, nos hace responsables delante de Dios. Nosotros tendremos que responder todos a la ley de Dios. Todos vamos a tener que estar un día frente al trono de Dios y responder por todo lo que hemos hecho en esta tierra. Todos los pecados, todas las mentiras, todos los malos pensamientos, todas las malas intenciones, todas las cosas perversas, todas las ofensas contra Dios, vamos a tener que dar cuenta. La ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Es decir, mientras nosotros vivamos, estamos obligados a cumplir la ley. Somos deudores a la ley. Entonces Pablo nos está recordando esto, le está recordando esto a los romanos y a nosotros. El hombre, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y entonces en el verso número 2, él comienza a hablar de esta mujer. Dice, porque la mujer está por la ley mientras éste vive. Por supuesto, esta mujer es nada más un ejemplo. Es una ilustración que él está usando para explicar su argumento. Él dice, aquí hay una mujer, y esta mujer está sujeta a su marido mientras él vive. Ella tiene que someterse a su marido, obedecer a su marido. Pablo no dice si es un mal marido, es un buen marido, es un marido. Pero lo que el marido diga, donde el marido vaya, lo que el marido decida, eso es lo que esta mujer tiene que hacer, especialmente en aquella cultura. Las mujeres estaban completamente dependientes y sujetas a sus maridos, tanto por ley como por cultura y por mandato. Pero entonces Pablo dice que el marido se muere. Si el marido se muere, ella queda libre de la ley del marido. Quizá era un mal marido y la mujer se alegra porque se murió el tirano, el que la oprimía. O quizás era un buen marido, no se sabe. Pero ahora ella ya no tiene obligaciones con ese marido porque se murió. Ella estaba bajo el control, bajo el dominio del marido, y el marido se muere, así que ella está libre de la ley del marido. Ya no hay ley para ella, porque el marido se murió. En el verso 3, Pablo continúa diciendo, así que si en vida del marido esta mujer se une a otro varón, será llamada adúltera. Ella no puede, mientras el marido viva, unirse a otro varón, porque eso es un pecado. Ella está bajo la ley del marido. Pero si el marido muere, ella es libre de la ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Ahora aparece otro marido, aparece otro hombre. Y la mujer se enamora del otro hombre, pero el otro ya se murió. Ella es libre. El marido al cual estaba sujeta murió. Ella es libre. Y ahora aparece otro hombre que la conquista, que la enamora. Y ella es libre para casarse con ese marido. Y no es adúltera, porque el otro marido ya se murió. Verso 4. En el verso 4 el apóstol Pablo hace la aplicación de esta historia a nuestra vida cristiana. Solo que le da un pequeño giro, un poquito extraño, pero importante entenderlo. Porque quizás lo que uno esperaría es decir que la ley se murió y que ahora nosotros somos libres de la ley. Porque en el caso del ejemplo, él dice que el marido se murió y la mujer es libre de la ley del marido. Y aquí uno esperaría que él dijera, bueno, la ley se murió y ahora somos libres de la ley. Pero no dice él eso. Él dice en el verso 4 que somos nosotros los que nos morimos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Ahora los muertos somos nosotros.
Lo que Pablo está diciendo es que nosotros estamos sujetos a la ley. La ley es como un marido para nosotros. Y nosotros estamos obligados a la ley del marido, que en este caso es la ley. Pero Pablo en el verso 4 dice, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Y cómo es que nos morimos? ¿Cómo es que de repente resultamos muertos a la ley? Bueno, Pablo dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Aquí Pablo está introduciendo algo muy misterioso, muy maravilloso, muy poderoso, que es importante que nosotros lo entendamos. Noten ustedes que él está dando por sentado que nosotros estamos que el creyente está unido a Cristo de tal manera que cuando se une por la fe a Cristo, muere con él. Porque noten lo que dice el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Muertos en Cristo. Bueno, la escritura lo dice claramente, Pablo lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Estoy muerto. Habéis muerto. La ley no se murió, la ley sigue viva, la ley sigue vigente. La ley sigue haciendo sus exigencias. La ley hay que cumplirla. La ley condena. Pero Pablo dice, ustedes se murieron para la ley. La ley ya no les puede exigir a ustedes, porque ustedes están muertos. ¿Y cómo se murieron? Se murieron juntamente con Cristo. Murieron juntamente con Cristo, mediante el cuerpo de Cristo. Y luego agrega, a la mitad del verso 4, dice, para que seáis de otro. Ahora, quiere decir que nosotros estábamos casados con la ley, sujetos a la ley. La ley se enseñoreaba de nosotros, con sus exigencias, con su condenación. Pero estamos muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Y ahora, como estamos muertos, podemos tener otro marido, que ya no es la ley, es Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Leamos nuevamente el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Este es una diferente clase de matrimonio. No es el matrimonio con la ley que nos exige, nos oprime, nos condena, sino es el matrimonio con otro, con el que murió y resucitó de los muertos. ¿Para qué? Para que llevemos fruto para Dios. Es una relación fructífera, es una relación feliz. Pablo sigue diciendo en el verso número 5, y aquí comienza él a explicar este proceso de santificación. De manera que lo primero que Pablo nos explica acá es cómo era nuestra vida bajo la ley. Y él lo explica un poco con más amplitud abajo. Nuestra vida bajo la ley. La vida bajo la ley es la vida del inconverso, la vida del que no tiene a Cristo como su Salvador, la vida del que no disfruta la justicia de Cristo, la vida del que vive por su justicia tratando de obedecer la ley. Cuando uno conversa con las personas en la calle, personas comunes y corrientes que no conocen la Escritura, pero que tienen alguna noción o alguna inclinación religiosa, ellos siempre dicen, yo creo que Dios es bueno y que Dios me va a dejar entrar al cielo porque yo realmente no soy tan malo. Yo no he hecho cosas tan malas. Ellos piensan no han asesinado a nadie, o no han cometido un adulterio, o no han hecho una cosa abominable socialmente. Saben que han hecho cosas abominables delante de Dios privadamente, pero esas se las guardan. Y uno no se considera tan malo.
Sin embargo, el apóstol Pablo acá pone en evidencia el hecho de que todos los seres humanos están bajo las exigencias de la ley y la condenación de la ley. Y luego nos dice algo más terrible todavía. Nos dice que la ley no solamente nos exige, sino que la ley produce pecado. Y eso es algo asombroso porque la ley es buena, es santa, es espiritual. Pero Pablo dice que la ley produce pecado. Y la pregunta es, ¿cómo es que la ley produce pecado si la ley es buena y es santa? Pablo lo explica. En el verso número 5 comienza a explicarlo cuando dice, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Mientras estábamos en la carne, mientras éramos inconversos, mientras estábamos casados con la ley, las pasiones pecaminosas, aquí está hablando de eso que hay dentro de nosotros, esos malos pensamientos, esos malos deseos, esas ansias de satisfacer nuestros deseos carnales, esas malas intenciones, esas mentiras, todas esas cosas que son propias de nuestra naturaleza humana. Dice Pablo, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Noten ustedes el lenguaje de Pablo. Es importante entender esto, hermanos. Mientras estábamos en la carne, o sea, sin Cristo, vivos a nosotros mismos, vivos al pecado. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. ¿Cómo es eso? Las pasiones pecaminosas por la ley. Aquí Pablo nos está comenzando a decir que la ley produce pecado por causa de nuestra carne. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y luego Pablo en el verso 6 hace el contraste, dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esto, queridos hermanos, es una explicación del proceso de santificación en la vida del creyente, y esto nos ayuda a nosotros a comprender por qué es que nuestro proceso de santificación, nuestros anhelos de santificación siempre se ven obstaculizados por una tendencia pecaminosa en nosotros, aún siendo cristianos. Pero el apóstol Pablo, hermano, lo que está estableciendo acá es que a pesar de que todavía existe, y él lo explica, lo vamos a ver ahora más adelante, a pesar de que todavía existe esa tendencia pecaminosa en ti y en mí siendo cristianos, sin embargo nosotros estamos libres de la ley, porque hemos muerto a la ley y ahora estamos casados con otro, con aquel que resucitó de entre los muertos para producir frutos para Dios. Antes, cuando nosotros estábamos casados con la ley, cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros para llevarnos a la muerte. Pero ahora, dice él en el verso 6, libres de la ley por haber muerto a aquella ley en la que estábamos sujetos, ahora servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La letra se refiere a las exigencias de la ley. Bueno, Pablo comienza su explicación acá en el verso 7, haciendo una pregunta. ¿Qué diremos, pues? Porque esto suena muy extraño. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué diremos? ¿La ley es pecado? Porque estamos diciendo que la ley produce pecado. Pablo está diciendo aquí que la ley produce pecado. Pero entonces la pregunta es, ¿la ley es pecado?
Y la respuesta es en ninguna manera. La ley no es pecado. La ley no es pecado. Pero yo, dice Pablo, y noten ustedes que ahora él está hablando de una manera autobiográfica, él está expresando su experiencia, que es tu experiencia también, que es la experiencia de todos nosotros, que a veces no la entendemos, a veces nos confunde, nos deprime, nos desanima esa experiencia por no entenderla. Porque es una experiencia realmente traumática. El proceso de santificación es un proceso realmente difícil, conflictivo. Aquel que realmente busca la santificación, el verdadero creyente, entra en una dimensión, en una vida llena de conflictos, llena de batallas. Son batallas espirituales, conflictos internos, que no existían antes. Y agradecer a ese otro, pero hay algo de la vida todavía, un remanente de la vida vieja que produce conflicto en nosotros. Entonces Pablo explica eso. ¿Qué diremos pues? Verso 7. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, claro, hermanos, Pablo cuando dice que el pecado está muerto sin la ley, no quiere decir que el pecado no existe sin la ley. El pecado existe, aunque no hubiera ley, el pecado existe. Pero la ley pone en evidencia el pecado. El pecado, digamos que se hace muerto, como las zarigüeyas. Yo no sé cómo le llaman ustedes a esos animales, pero son unos animales que parecen ratas, que tienen una cola pelona y una trompa así, grande. Y son bien desagradables. Esos animales tienen la característica, cuando se ven amenazados, se tiran al suelo y se hacen los muertos. La primera vez que yo vi uno así, lo vi en mi camino, cuando iba en el carro a la escuela a dejar a los niños, y vi a ese animal allí. Y cuando regresé a los cuantos minutos, 15 o 20 minutos, estaba tirado, ese animal estaba, cuando me vio se tiró y parecía muerto, y cuando regresé ya no estaba allí. Y me enteré después que se hacen los muertos. El pecado se hace el muerto. Pablo está diciendo acá que el pecado, verso 8, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Noten la distinción que hace Pablo entre el pecado y la ley. El pecado se hace el muerto, pero cuando viene la ley, es como que la ley lo alumbrara. Como cuando uno prende la luz y hay cucarachas, comienzan a salir, o comienzan a correr. El pecado se manifiesta cuando llega la ley. Porque dentro del corazón de cada uno de nosotros hay algo que se llama rebeldía, soberbia. Y uno lo puede ver en los niños. Cuando tú le prohíbes a un niño algo, le dan ganas de hacerlo. A ti también. Cuando te prohíben algo, te da curiosidad. ¿Por qué? Es una curiosidad que quizás uno ya la puede controlar hasta cierto grado, pero ahí está, ahí está. Satanás sabe cómo explotar eso. Lo explotó con Eva. Y le dijo, con que Dios te dijo, no comas del huerto, no comas de los árboles del huerto. Y Eva le dice, no, sí podemos comer de los árboles, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer. Y Satanás le dice, no vas a morir, porque Eva le explicó, el día que yo coma de eso moriré. Y Satanás le dice, no vas a morir, lo que va a pasar, van a ser ciertas cosas que Dios no quiere que tú las sepas. Pero tú vas a tener sabiduría, vas a ser como Dios, vas a poder ver el bien y el mal, muchas cosas van a suceder. Y a Eva le dio curiosidad.
Y eso le comenzó a cambiar la mente. De eso hablamos esta mañana. Eso es lo que hace el pecado. El pecado se excita, el pecado se estimula. El pecado despierta cuando llega la ley. Y Pablo está diciendo acá, yo no conocí el pecado sino por la ley, en el verso 7. Y yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ahora, lo que Pablo está diciendo acá es que él no se daría cuenta que es codicioso. O sea, la codicia está en él, pero él no se daría cuenta. Es como la gente no se da cuenta de su pecado. Nosotros no nos damos cuenta de nuestro pecado. Por eso nos hace tanto bien la predicación de la palabra, porque nos muestra el pecado. La predicación de la ley, porque nos muestra el pecado. Nos hace bien leer la Escritura porque es como un espejo que nos muestra nuestra verdadera condición. El problema es que esa ley que nos muestra el pecado, ese pecado se alborote. Es un conflicto. Es un conflicto. Pablo habla de eso acá. Dice en el verso 9, yo, si la ley vivía por un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. O sea que no estaba muerto, estaba siendo el muerto. Yo sin la ley vivía por un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿De qué está hablando exactamente Pablo allí, hermano, en términos de su vida personal? No se sabe, pero algunos piensan que él está hablando acá. Ustedes saben que los judíos celebran el bar mitzvah, que le llaman ellos cuando llegan a la edad adulta, ¿no? Bar mitzvah. Y el bar mitzvah, literalmente, del hebreo al español, quiere decir hijo del mandamiento. Eso quiere decir. O sea que cuando un judío celebra el bar mitzvah, que es, no estoy seguro a qué edad, una cierta edad de la adolescencia, 13 años de edad, ok. Entonces es donde los judíos suponen que ese muchacho a los 13 años ya es responsable frente a la ley. Y lo han estado instruyendo y lo instruyen a los judíos de aquella época, los instruían en la ley, les enseñaban todos los mandamientos, de hecho se los tenían que aprender de memoria. Los salmos, muchos de los salmos, por ejemplo el Salmo 119, está escrito en 22 partes que corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo, para que se lo aprendieran de memoria. El Salmo 90 también está dividido en 22 partes que corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo, para que los muchachos se lo aprendieran de memoria. Así que ellos crecían con esa conciencia y a los 13 años los hacían responsables, o los hacen responsables de obedecer y de responder ante esa ley. Y Pablo está diciendo acá, yo sin la ley vivía por un tiempo, como quien dice, cuando yo era niño, yo no estaba consciente de eso. No me sentía responsable frente a la ley. Vivía sin ley. No es que no hubiese ley, es que él no estaba consciente de la ley. No se sentía responsable ante la ley. Pero venido el mandamiento, cuando me di cuenta que era responsable ante la ley, el pecado revivió y yo morí. El pecado comenzó a matarme. Perdí mi inocencia. Me comencé a dar cuenta que era más perverso de lo que pensaba. Dice en el verso 10, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Noten ustedes que Pablo no dice el mandamiento me engañó, sino dice el pecado me engañó. Y dice algo extraño, algo interesante. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento. El pecado usa la ley para estimular más pecado, para producir más pecado. Por eso los más grandes hipócritas que existen se encuentran en las iglesias, hermano.
Porque nosotros en la iglesia, pues supuestamente buscamos la santidad y buscamos a Dios, ¿no es cierto? Y cuando pecamos, lo hicimos muy mal, muy, muy feo, muy, muy horrible. Los cristianos. La gente nos mira a los cristianos y dice, este se dice cristiano. Y miren cómo habla, miren cómo reacciona, mírenle su temperamento, su carácter. El mandamiento me engañó y por él me mató. El pecado toma ocasión por el mandamiento. Me engañó y por él me mató. David, el hombre que amaba la ley de Dios, el hombre que conocía a Dios, el dulce cantor de Israel, el que conoció a Dios desde su más tierna juventud y que mató al gigante Goliat y mataba osos y mataba leones y servía a Dios, el dulce cantor de Israel cometió un adulterio. Y luego, para encubrir su adulterio, fraguó un asesinato. ¿Qué fue eso, hermanos? El pecado. El pecado. Y Pablo está diciendo acá, y él no está hablando aquí, hermano, a Pablo no le conocemos nosotros pecados así grotescos como los de David o los de Abraham o los de Sansón, no. Pablo podemos decir que es un hombre recto, íntegro, pero Pablo está diciendo aquí, yo soy un codicioso. Aquí está diciendo él. Yo no conocería la codicia si no fuera porque la ley dice no codiciarás. Y yo sin la ley vivía por un tiempo, pero cuando vino el mandamiento, cuando me hice consciente del mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea que, hermanos, Pablo lo que está diciendo acá es que cuando él andaba persiguiendo cristianos, y cuando él decía que era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al cumplimiento de la ley irreprensible, en realidad él sabía que estaba muerto. Él sabía que era un pecador. Pero se justificaba. Por eso el Señor le decía a los fariseos, sepulcros blanqueados, ustedes lucen bien por fuera. Uno va a un cementerio, acabamos de ir a un cementerio, estaba lleno de flores, hermano. Uno ve, me dieron ganas de tomar una foto, sinceramente. Tiene tantas flores, tan bonitas, pero adentro está lleno de muertos. El Señor le dice a los fariseos, ustedes son como sepulcros blanqueados, por dentro lucen bien, pero están llenos de muertos, de huesos de muertos por dentro. Y aquí está Pablo, el perseguidor de la iglesia, el irreprensible en cuanto a la ley, el hebreo de hebreos, el fariseo. Por eso es que Pablo después dijo, todo eso que para mí era ganancia, todo eso en lo cual yo me justificaba y me sentir bien, hoy se ha convertido en basura para mí. Basura, eso es basura. Justificarse por nuestras obras, por nuestra bondad, por nuestros esfuerzos, eso es basura. Lo he perdido todo por amor de Cristo. Lo tengo todo por pérdida, para ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe en Cristo. Pero aquí Pablo nos está contando, hermano, cuál es ese periodo traumático de descubrir su pecado, de descubrir su condición. Sin duda, Pablo estaba preparado, hermano, cuando el Señor se le apareció en el camino de Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te estás justificando con tus propias obras, con tu justicia, con tu religión. Te estás justificando porque eres una persona de mucho prestigio entre los religiosos, porque estás persiguiendo a los cristianos, pero estás muerto en delitos y pecados. Es la manera en que Pablo describe, hermano, la condición del inconverso. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Bueno, a los 13 años a Pablo lo consideraban hijo del mandamiento, pero en realidad él era hijo de desobediencia. Todos los seres humanos son hijos, no de Dios, hijos de desobediencia. Pablo más adelante dice hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 12, capítulo 7 de Romanos. Hallé entonces que el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, no la ley, el pecado que llevamos dentro, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado es muy engañoso, hermanos. El pecado es engañoso y nuestro corazón es engañoso y perverso, y Satanás es engañoso y el mundo en el que vivimos es engañoso. Por eso es que Pablo le llama, lo vimos esta mañana también en Efesios capítulo 4, al mundo o a los pecadores, personas que están sujetas al hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. El pecado tenía tan engañado a Pablo que él se pensaba más justo mientras mataba cristianos, mientras ordenaba y aprobaba y perseguía a los cristianos para matarlos o para encarcelarlos. Eso le hacía sentir más justo. El pecado lo tenía engañado. El pecado tiene engañados a muchos adorando a la Virgen María, adorando a Lázaro o a quien sea, creyendo en las palabras de los pastores que los pueden manipular. Los pastores te pueden manipular, hermano. Nosotros, si vamos a oír pastores, predicadores, hagámoslo con la Biblia y seamos lectores de la Escritura, conocedores de la Escritura. Porque la religión nos salva. Los rituales nos salvan, las ceremonias nos salvan. El asistir domingo a domingo en la iglesia, hermano, eso se puede convertir en basura también. Basura religiosa. Porque si alguien viene a la iglesia y practica todos los rituales y las ceremonias de la religión solo por costumbre, solo por hábito, y tiene de repente allí una inclinación a pensar que eso le agrega algún mérito, eso no sirve. La razón por la que los verdaderos cristianos son devotos y fieles a congregarse y a orar y a leer la Escritura es porque por buscar a Dios, como una respuesta, y porque hay vida dentro de nosotros y queremos dar frutos para Dios, pero nunca pensando que eso tenga algún mérito y que eso nos acerque más a Dios. Nos puede hacer más fructíferos, puede hacer que nuestra vida espiritual sea más robusta, que nuestra comunión con el Señor se enriquezca, que crezcamos, que demos fruto, que seamos más útiles, que tengamos más entendimiento. Y todo eso es bueno y necesario, pero nunca nos va a justificar. Entonces Pablo lo que está estableciendo acá, hermanos queridos, es que mientras una persona es inconversa, está bajo la ley, vive bajo la ley, aunque no se dé cuenta. Aunque piense que es noble, que es inocente, que condenar eternamente. Y la única manera de salir del control de la ley, de ese enseñoreamiento de la ley sobre nuestra vida, de esa condenación y exigencia de la ley,
y del engaño del pecado a través de la ley, la única manera de salir de allí es muriendo a la ley. Y la manera de morir a la ley es viniendo a Cristo, muriendo con Cristo, creyendo en su muerte, en su obra redentora. El que cree en el Señor Jesucristo, hermanos, no es simplemente una apropiación intelectual, es un milagro interno que sucede. Creer en Cristo no es simplemente estar de acuerdo que Él vino y que murió en la cruz. No, es un milagro. Es una obra del Espíritu, que la Biblia le llama regeneración. El Señor le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer otra vez. Porque Nicodemo tenía todo el conocimiento religioso del mundo. Era un maestro de la ley, era un príncipe de los judíos. Y el Señor le dice: Nicodemo, no vamos a hablar de teología, porque Nicodemo quería conversar de teología con Cristo. Y el Señor le dice: tú lo que necesitas es nacer otra vez. Y Nicodemo no entendía eso. Le dice: ¿cómo voy a nacer? Yo soy viejo y no me voy a meter en el vientre de mi madre. Y le dice: mira, lo que es de la carne, carne es; lo que es del espíritu, espíritu es. Eres tu maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Tienes que nacer otra vez. Y no lo entendió. Y el Señor le dijo: mira, Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entiendes esto? Y Nicodemo sabía la historia del desierto y de las serpientes, y la serpiente de bronce allá en el desierto. Nicodemo, hermano, no lo comprendió. Y el Señor le dice: Nicodemo, Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo no lo entendió en el momento, pero la semilla quedó allí sembrada, y eventualmente Nicodemo se convirtió, creyó y murió a la ley juntamente con Cristo. Esto es, hermano, lo que le podemos llamar, y lo que se le ha llamado en nuestra teología cristiana, unión con Cristo, estar unidos a Cristo, que es un milagro, estar unidos a Cristo. Por eso es que la Biblia dice que Cristo es la cabeza, dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, y separados de Él nada podemos hacer, unidos a Cristo. Dice que el que es bautizado muere juntamente con Cristo. Es un milagro. Ser cristiano no es cuestión de religión, no es cuestión de asentimiento intelectual, es un milagro, es un milagro. Tú necesitas el milagro del nuevo nacimiento. Es la única manera de llegar a ser cristiano. Pablo aquí está engañado, envuelto en el pecado, acusado por la ley, confundido. Dice en el verso 12: de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Noten ustedes lo que él dice de la ley. La ley produce pecado, pero no es pecado. El pecado que la ley produce no es por la ley, es por nuestro pecado. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Venir a la iglesia es bueno, es lo mejor que podemos hacer, pero se puede convertir en pecado también. Nosotros podemos venir a la iglesia y venir a pecar a la iglesia, no a cometer pecados morales, sino simplemente a venir, sentarnos ahí y comenzar a pensar en otra cosa. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque venimos a la presencia de Dios y le somos indiferentes a Dios. ¿Y quién de nosotros no ha cometido ese pecado? La ley, hermano, es
exigente. John Bunyan ilustró el papel de la ley hablándonos de la visita del peregrino a la casa del intérprete. La casa del intérprete estaba llena de muchas habitaciones. Y entonces, dice John Bunyan, que llevaron a Cristiano, que es el personaje principal del peregrino, del progreso del peregrino, lo llevaron a una habitación y en esa habitación había una mujer limpiando el cuarto que estaba lleno de polvo, de tierra, de basura, limpiándolo con una escoba, y mientras más barría, el polvo se alborotaba y el cuarto se ensuciaba más. Y entonces le explica el intérprete a Cristiano: mira, esto representa la ley. Esta mujer está tratando de limpiar ese cuarto y lo que hace es ensuciarlo más. Así es la ley. La ley produce pecado. El que trata de cumplir la ley peca más, porque se hace más consciente de su pecado, se estimula el pecado en él, en ella. No puede cumplir la ley. Se convierte en un hipócrita o se convierte en un rebelde, pero nunca va a poder cumplir la ley. Y entonces llevan a Cristiano a otra habitación. No, perdón, entra a esa misma habitación, entra alguien más con agua y comienza a regar agua encima del polvo. Y de esa manera el polvo se controla y lo pueden barrer. Y el intérprete le dice a Cristiano: eso representa la ley. Diciendo acá, nosotros estábamos casados con la ley y la ley se enseñoreaba de nosotros, pero nosotros morimos juntamente con Cristo y ahora podemos unirnos al otro, a Cristo, al que resucitó de entre los muertos. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, porque la ley produce pecado. Verso número 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. La ley no es muerte. La ley se supone que da vida. El problema es que somos pecadores y entonces sí nos mata. Dice: en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Sabe que eso es lo que necesita nuestra conciencia, hermanos? Eso es lo que necesitamos nosotros, lo que necesita el mundo entero realmente, darse cuenta que el pecado es sumamente pecaminoso. Y experimentar esa realidad de que el pecado llegue a ser sumamente pecaminoso, porque el problema de la gente y aún de muchos cristianos es que el pecado para ellos no es tan pecaminoso. Sí, pero todos lo hacen, todos pecan igual. Y hay una justificación que está en la naturaleza humana, como cuando Dios le dijo a Adán: Adán, ¿qué has hecho? Y Adán le dice: la mujer que tú me diste, ella me dio a comer. Eso no es culpa mía, es por la mujer que tú me diste. Tú me metiste en ese problema. Si tú te ves en una situación, comienzas a buscar culpables, ¿no? Dice: no, es que mi mujer, ella es la problemática. O Dios que me la dio, ¿para qué me metió? ¿Para qué me metí en esto? Dios te está mostrando tu pecado. Dios te está mostrando que el pecado es sumamente pecaminoso. Verso 14 dice Pablo: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí está el problema. La ley es espiritual, es buena, es santa, es justa. Yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, dice el verso 15, no lo entiendo. Y ahora acá, hermanos,
A partir del verso 14 en adelante, Pablo comienza a hablar no de lo que le sucedía cuando era inconverso, sino ahora está hablando de lo que le sucede al cristiano siendo ya convertido. De lo que te sucede a ti y a mí. Verso 15, lo que hago, dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. La ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, aquí hay una cosa interesante, hermanos, porque pareciera que Pablo se está justificando, diciendo, no, yo no tengo la culpa, no soy yo. Es el pecado que mora en mí. Pero lo que Pablo está diciendo en realidad, hermano, aquí es que su hombre interior anhela, quiere, pero que hay otra ley, y él lo dice aquí más adelante, hay otra ley en sus miembros, que es él, aunque él dice, no soy yo, pero es él. Él es responsable. Pero son esas fuerzas pecaminosas que muchas veces van más allá de lo que nosotros podemos. Porque si lo pudiéramos controlar, no pecaríamos nunca, ¿verdad? Ese temperamento que te sale, hermano. Esas palabras que se te salen de la boca algunas veces. Esos pensamientos. Esos hábitos o adicciones en las que probablemente has caído. Ese desánimo, esa depresión, esa falta de crecimiento espiritual, esa tibieza, es pecado, es pecado. Y quizás tú me dices, pastor, ¿qué hago yo? ¿Cómo puedo controlar eso? Yo he luchado, he tratado y no puedo. Sí, no puedes. Nadie puede. Nadie puede. Pablo no hago lo que quiero, lo que aborrezco, eso hago. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hay más pecado en mí del que yo detecto, del que yo quiero reconocer. Yo sé, dice en el verso 18, que en mí, esto es en mi carne, aquí aclara, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Interesante porque Pablo más adelante en el libro de Filipenses dice que Dios nos da el querer como el hacer. Pero aquí está diciendo lo contrario, aquí está diciendo que el querer está, pero no el hacer. Pero dice que Dios nos da el querer y el hacer. Ahora, una de las características de este capítulo, de este relato, hermano, de Pablo, es que aquí él usa la primera persona de una manera dominante. Yo. Lo que yo quiero, lo que yo hago, lo que yo pienso. Se está poniendo él allí como el personaje principal. Y lo que le brota de esos esfuerzos, cuando él dice, lo que yo hago, no lo entiendo. No hago lo que quiero. Está hablando de él, de sus deseos, de sus esfuerzos. Y dice, todo lo que me sale es pecado. Pecado es lo que sale. Verso 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, sigue hablando de él otra vez. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Entiendes eso, hermano? ¿Entiendes que el mal está en ti? ¿Entiendes cuán miserable eres, cuán pecador eres, cuán impotente? Y esto es parte del proceso de santificación, como lo dijimos al principio. En el verso 22, Pablo dice lo siguiente: según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Cuando él habla aquí del hombre interior, está hablando de
de su nueva naturaleza regenerada. Este hombre ha nacido de nuevo. Lo que Cristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Pablo aquí está manifestando, él nació de nuevo. Dice, según el hombre interior, esa parte de mi ser que nació de nuevo, ese nuevo hombre se deleita en la ley de Dios. Verso 22, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, Pablo no está dando un discurso teológico acá. Pablo está expresando un conflicto real, existencial, intenso, personal, íntimo, agónico. Él dice, soy un miserable. Soy un miserable. Entonces, ¿tú entiendes que tú eres miserable? ¿Entiendes eso? ¿Has estado delante de Dios reconociendo eso? Tu miseria. Él no es el único que lo expresa, hermano. Pedro, cuando vio al Señor hacer aquel milagro de la multiplicación de los peces, le dice, Señor, aléjate de mí, que soy un hombre pecador. Vio a Cristo de repente en toda su gloria y le dice, Señor, aléjate de mí, soy un pecador. Cuando Isaías vio la gloria del Señor en el templo, dijo, soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos, y yo soy un hombre de labios inmundos, que habito en medio de gente inmunda, me voy a morir. Aquí está este hombre, hermano, en toda su miseria, en toda su miseria. Sabes, hermano, que el Señor, en su soberanía y en su providencia misteriosa, muchas veces permite incluso que sus hijos caigan en el pecado. Por eso es que nosotros tenemos que orar, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Porque ese pecado te va a llevar, quiera Dios que no suceda, hermano, pero muchas veces ese pecado te lleva a la humillación extrema, a la miseria, lo pierdes todo, tu vida se arruina, como se arruinó la vida de David. Y David escribió el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, límpiame más y más de mi maldad y borra mi pecado, porque yo reconozco mi pecado y mi maldad está siempre delante de ti. Él lo reconoció, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 4 pregunta, ¿qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. ¿Pero qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y David también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pero ¿cómo creen ustedes que David escribió eso, hermanos, sabiendo que había adulterado con una mujer, que había quedado embarazada, el bebé había muerto y él había fraguado el asesinato del marido para ocultar su pecado, y él después es perdonado? Miserable hombre de mí, dice Pablo, miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, Pablo termina, hermano, este capítulo diciendo, ya encontré la solución, es Cristo. Ya encontré la respuesta, el alivio, pero el conflicto sigue ahí. Yo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado.
Pero Él es mi esperanza, Él es mi refugio. De hecho, en el versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso es tan importante, hermano, usar los medios de gracia. Tan importante lo que el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos serán saciados, ellos verán a Dios, de ellos es el reino de los cielos, ellos serán consolados. Esas son las bienaventuranzas. El mismo hombre que dijo, miserable hombre de mí, es el mismo que dice, no hay condenación. Pero cuando él dice no hay condenación, no lo dice de una manera desparpajada, liviana, acomodada. Lo dice, hermano, con esa conciencia de su indignidad y de gratitud ante Dios, porque conoce su miseria y sin embargo ha recibido el perdón, la gracia y la victoria contra el pecado. Ese es el proceso de santificación. La vida bajo la ley es un pecado. Y como nos decía un hermano el otro día, que conoce a una persona que dice que quiere ir al infierno. No entienden. Están bajo la ley y la ley los condena y un día los condenará eternamente. Pero en Cristo morimos a la ley y Él nos da una nueva vida bajo la gracia, bajo el poder del Espíritu de Dios, en donde no hay ninguna condenación para los que están en Él. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por nuestra carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley se cumple en nosotros, no por nuestro esfuerzo, no por nuestra determinación, no por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Cristo y por la fe en su gracia. Bendito sea su nombre. Amén. Oremos, hermano. Padre, gracias por Jesucristo, por su obra redentora. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esa obra de santificación que tú efectúas en la vida de los creyentes. Gracias por habernos librado de la ley, habernos hecho morir con Cristo y darnos una nueva vida en Él. En su nombre precioso te lo agradecemos. Amén y amén.